Muchachos, eh, nuevamente buenas noches. Hola, Joana, que acaba de ingresar. eh, Sebastián, vamos a dar comienzo a nuestra séptima videoconferencia. Hoy tenemos que conversar varias cosas de lo que es el desarrollo final de el trabajo. Entonces, bueno, quiero señalar antes que todo que hasta el momento solo 5 grupos han mandado la información. Eh, ¿Quiénes han mandado la información? El grupo de Daniel Bedoya, el grupo de Ana María Henao, el grupo de Bernardo Vargas, el grupo de Diana Marcela Henao y el grupo de María Nazaret. Eh, María, ¿estás ahí? Nazaret, Hola, profe. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, profe. María, yo recibí la información del grupo, pero yo les había dicho en el mensaje que la descripción no fuera de más de 100 palabras. No puedo poner todo eso en un Excel porque es la programación. Muy, Entonces te voy a pedir que por favor resumas lo eso reduzco. y me lo vuelvas a enviar. Sí, Listo, profe. Cuando termine la videoconferencia, te claro lo que sí. reenvío. Vale que sí, gracias. Tenga en cuenta que Listo, profe. eso es un pequeño abstract, entonces no puede ser alto, no puede ser demasiado largo lo que pongan ahí, para que lo tengan muy presente. Bueno, eh, está aquí el grupo de Daniel Bedoya, ¿algún integrante? Ok, no. El grupo de Ana María Henao. Sí, profe, yo soy de Daniel, yo, Joana Llorente. Ah, ok. El grupo de ustedes es el número, El 4. el 4. Ok. El grupo de Ana María Henao. Profe, yo, Hernán, Listo. ¿Qué Yo. número? ¿Qué número? el 3. El 3. El grupo de Bernardo. Sí, porfa. Ok. Sí. El grupo de Bernardo no está. El grupo de Diana Marcela. Del grupo de Diana Marcela. Diana Marcela Henao. Tampoco. Bueno, y con María ya hablé. ¿Cuál es tu grupo, María? Grupo 5, profe. Listo. Vale. Faltan 3 grupos. En últimas, me toca enviar la programación así. Estos grupos se van a quedar sin sustentar. Porque ya no puedo retrasar más el envío de la programación. Vale. Eh, bueno, muchachos. em, Les voy a compartir mi pantalla para que conversemos de las entregas que faltan, salgamos de dudas y de la manera como se van a llevar a cabo las coevaluaciones. No sé si ya tuvieron la ocasión de ver una publicación que les dejé en la sección de noticias acerca de cómo se van a hacer las coevaluaciones. Sí, profe, ya lo recibimos y ya ahorita incluso dentro del grupo estamos eligiendo el representante pues para poder llevar a cabo esta coevaluación que es de aquí al 28 que la debemos hacer. Listo, perfecto. Ahorita igual voy a ampliar los detalles de esa coevaluación. Entonces, aquí estamos con la programación. Como ustedes ven, ya se actualizó la fecha de la muestra en la tabla, ¿sí? Todos están viendo en este momento mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, profe, sí. Listo. En esa muestra que es el 10% que va a ser este lunes, ¿sí? Esta se va a llevar a cabo a las 8 de la noche. Eh, Esa ya sí quedó con la fecha definida. Esta evaluación la van a realizar ustedes con el profesor Harold Tavera, porque yo voy a estar evaluando a los estudiantes de él. Listo.
Entonces, yo les voy a mandar el enlace de Zoom al cual ustedes se deben conectar. Es muy importante esto. La sustentación no se hará por el enlace de videoconferencias al que siempre nos conectamos. Va a ser el enlace que yo les voy a enviar, que es el del profesor. ¿Sí? Tengan muy presente eso en el correo que yo les voy a enviar con la sustentación, con la programación de la fecha de esa sustentación. ¿Sí? Para que después no me escriban a último momento que no hay nadie en la sala o que hay una gente muy diferente en la sala, porque obviamente en mi sala va a estar ese profesor, entonces ahí no van a hacer nada. Y como yo voy a estar sustentando, en ese momento yo no tengo la posibilidad de contestarles correos, muchachos, ni nada. ¿Sí? Entonces, previamente ustedes deben estar muy pendientes de a cuál sala se deben conectar. Lo que me tiene, o lo que me tenía frenado era que muchos de ustedes no habían mandado la información, pero yo les había dicho en el transcurso del día, voy a programar a los que me la manden, ¿sí? Los grupos que me mandaron la información, esos grupos son los que van a sustentar. Los demás se quedan sin la sustentación porque esto se pidió ya hace varios días y realmente ustedes lo único que tienen que hacer es, o tenían que hacer es un pequeño resumen de lo que se trataba la propuesta y el número de integrantes que estaban participando en la misma. ¿Listo? Entonces ténganlo muy presente. Tenemos varias actividades, el tiempo es muy corto porque el calendario de nosotros, este periodo es un poco atípico, les comento. El 31 de julio yo ya debo tener reportadas todas sus calificaciones, todas. Entonces, este domingo se entrega la propuesta y la coevaluación de la propuesta, ¿sí? De una vez. Estas dos actividades se entregan este domingo. Al día siguiente tenemos la muestra y al día siguiente ya ustedes presentan el test de salida, ¿sí? El test de salida. Entonces, tenemos 3 días bastante agitados en lo que nos resta, pero si ustedes se fijan, realmente este domingo de una vez van a presentar dos cosas y el lunes de una vez van a presentar dos cosas que van a ser la muestra y la coevaluación de la muestra. El test de salida es un ejercicio similar al que ustedes ya habían hecho, que va a ser ya comparar los resultados que ustedes tuvieron al inicio del núcleo con los que les revela este test de salida. Es muy importante, muchachos, que ustedes hagan el test de salida antes de la fecha límite. ¿Por qué? Porque ese programa está parametrizado. Entonces, si lo dejan si se les pasa la fecha, no se los va a dejar abrir como les pasó a algunas personas al inicio del núcleo. De entrada, muchachos, de una vez busquen la manera de ejecutar el archivo, sobre todo los que tienen computadores Mac. Busquen ejecutarlo en un computador con Windows para que les pueda ejecutar el programa sin ningún inconveniente. Si tienen alguna inquietud o algún problema con esto, inmediatamente me escriben, nos conectamos por videoconferencia para que solucionemos el problema, porque no se pueden quedar sin hacer este test. Este test de salida vale el 10% del núcleo, ¿sí? Entonces se les puede ir en ese 10% se les puede ir el núcleo si no presentan esa actividad. Bueno. ¿En qué va a consistir las coevaluaciones? Entonces, voy a remitirme aquí a lo que les había escrito en la sección de noticias. Que fue este anuncio que les colgué el día de hoy. ¿Sí? Bueno, un paréntesis con lo del test de salida. ¿Todos saben dónde encuentran ese archivo, el test de salida? No, profe, ¿dónde lo podemos sacar? ¿Es el mismo que hicimos la primera vez? ¿Se vuelve a hacer o cómo se hace eso? Exactamente, ese mismo archivo. Pero este no fue, esta vieja de Isabel también lo está haciendo, que no sé.
ese mismo archivo que ustedes habían ejecutado, Sebastián, que te lo había grabado con tus datos, ¿sí? Con tu número de cédula, ese mismo archivo es el que te va a dejar abrir en este momento porque está parametrizado para que hagas la segunda parte del test. ¿Sí? Es ese mismo. Entonces, búsquenlo donde ustedes lo guardaron, en la parte donde lo habían ejecutado, para que lo vuelvan a realizar. Si no, el test de salida lo encuentran nuevamente en la carpeta de trabajos y tareas donde se había dejado inicialmente, pero tengan presente que la idea es que ustedes comparen sus resultados. Entonces, es importante que tengan a la mano los resultados que ya les había revelado para que ustedes hagan la autoevaluación de cómo fue su proceso con base en lo que les reveló el primer test y el segundo test. Sí, con base en la competencia que nosotros estamos evaluando acá. Sí, ese es nuestro referente en el desarrollo de la competencia, cómo estábamos al principio, cómo estamos al final. ¿Te queda claro, Sebastián? Sí, profe, muchas gracias. Vale. De todas maneras, vuelvo y les repito, cuando ustedes, si tienen algún inconveniente con el test de salida, por favor me escriben inmediatamente, porque los tiempos son muy ajustados. Si se presenta algún problema después de la fecha límite, yo ya no puedo hacer nada porque el 31 debe quedar todo reportado. Sí, ya no hay absolutamente nada que hacer. Eso iba a preguntar, está hasta el 31, ¿cierto? No, el 31 reporto yo notas, el test de salida se debe hacer hasta el 30 de julio. Ah, perfecto, listo. Fíjate ahí en la tablita, por favor. Profesor, qué pena, o sea que lo podemos hacer hoy mismo, por ejemplo. Sí, hoy lo pueden hacer hoy mismo. Creo que sí dan las fechas, aunque no estoy del todo seguro. Sin embargo, Ketty, ten presente que todavía falta una entrega, ¿cierto? Y se supone que esa entrega te va a permitir desarrollar otros elementos de la competencia. Entonces, te aconsejaría que lo dejaras para que lo hicieras después de que ustedes entreguen la propuesta o en la víspera de que entreguen la propuesta, ¿sí? Pero creo que ya se puede hacer, Gracias, profesor. ¿vale? Em, bueno, entonces, eh, la propuesta se entrega con una coevaluación. Entonces, una compañera de ustedes me había preguntado por correo, todavía no le he contestado, pero aprovecho a partir de la pregunta que ella me hizo aclarar un poco esto. Ustedes van a presentar la propuesta, que es la propuesta en video. Ustedes ya saben, ustedes ya tuvieron la primera experiencia cuando hicieron la parte individual de ese video. De eso se trata la presentación de la propuesta. Y la compañera me preguntaba lo siguiente, que si esa coevaluación de la propuesta era sobre esa actividad en específico o tenía que ver con lo que se había hecho antes, ¿sí? Realmente, si ustedes se dan cuenta aquí en las instrucciones que yo les di, la coevaluación es con base a todo el desarrollo del trabajo. ¿Por qué? Porque tiene sentido que esa propuesta realmente es el producto de todo un proceso que se ha venido realizando, ¿sí? Entonces, ustedes no es que vayan a asignar una nota del análisis del entorno, del análisis del problema y de todas las cosas que hubo antes, sino que ustedes van a evaluar cuál fue el desempeño de sus compañeros con respecto a todo el trabajo, ¿cierto? Van a hacer un concepto y le van a asignar una calificación, ¿sí? Entonces es realmente de todo el trabajo. ¿Por qué? Porque la propuesta es el resultado de todo lo que se ha venido haciendo alrededor del núcleo. ¿Es claro? Sí. Sí, profe, está claro. Ok. No, por favor, sean muy objetivos con esa coevaluación. ¿Sí? Cada uno debe asignar una nota de entre 0 a 5, o sea, se van a calificar entre ustedes
Y la coevaluación se espera es que ustedes tengan unos criterios con base en el cual hagan ese proceso. Esos criterios, ¿cuáles son? Son los acuerdos que ustedes mismos definieron en el núcleo. Sí, ustedes definieron unas normas, definieron digamos, su propio reglamento. Con base en el cumplimiento de ese reglamento, cómo fue el trabajo de cada uno de sus compañeros. Y la idea es que ustedes sustenten eso. O sea, si le voy a poner a mi compañero 3, o le voy a poner 5, o le voy a poner 1, o le voy a poner 0, ¿cierto? ¿De qué manera justifico esa calificación, ¿cierto? ¿En qué criterios hace? Una no muy buena coevaluación, y yo les haré el comentario si veo coevaluaciones de ese tipo, es: me parece que el trabajo fue muy bien, 5. Eso no es una coevaluación, ¿cierto? Me reservo el derecho de hacer ajustes a ese tipo de evaluaciones, porque también demuestran un poco el criterio, la solidez del criterio con el cual lo hicieron. Entonces, es un ejercicio interesante, pero debe ser sustentado. ¿Por qué razones asigno una u otra calificación? ¿En qué me estoy basando? Entonces, esa explicación debe quedar clara en el concepto que ustedes elaboren de cada uno de sus compañeros. ¿Vale? Listo. Para la propuesta va a ser lo mismo. La propuesta sí, perdón, la muestra también va a tener coevaluación, y esa coevaluación también se hará con base en lo que fue la coevaluación de la muestra se hará con base en la participación que tuvieron cada uno de ustedes en la preparación de esa actividad. Esa sí se va a referir específicamente al tema de la actividad del lunes. Listo. Por último, ahí están las instrucciones. Ustedes, la idea es que organicen toda esa información y la suban a Excel en la carpeta de coevaluación, ¿sí? Ya si alguno de los integrantes no manda la coevaluación, entonces la participación en esa actividad le queda como 0, porque obviamente no la hizo, ¿sí? Tengan presente que la coevaluación tiene su propia carpeta independiente para realizarse. Y déjenme, se los muestro acá. Sí. Fíjense que ustedes mandan la propuesta y la coevaluación de la propuesta aparece en una carpeta independiente. Por favor, organicen bien esa información, porque yo debo sacar el cálculo. Entonces, por eso les pido que lo hagan en Excel, que me permite a mí procesar la información de manera mucho más expedita. Listo. Ahí está. Muestra y coevaluación de la muestra. Listo, muchachos. Claro todo esto. Sí, profe. Bueno, aprovecho nuevamente para señalar que solo 5 grupos han mandado la información. Aprovechando que ya llegaron nuevos compañeros que se conectaron, fíjense si alguno de los nuevos que llegaron son aquellos de los que aún no han mandado la información. Bueno, vamos a entrar en detalle con la actividad que ustedes deben presentar el próximo lunes. Se trata de un video, ¿sí? Pero este video, naturalmente, debe mostrar una mejora sustancial con respecto a lo que fue el primer ejercicio que ustedes realizaron en la parte individual del núcleo, lo que hicimos en el primer mes. Una buena parte de los videos fue que ustedes se grabaron con el celular hablando del trabajo. Realmente no se espera que ustedes hagan una propuesta de ese tipo
en esta instancia. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos tenido, o sea, primero son 5 personas aportando para un video que es relativamente corto. Entonces la idea es que el producto con el que ustedes muestren su trabajo pues sea muy profesional, ¿sí? Entonces, por favor, el peor de los escenarios es que ustedes se graben con un pedacito cada uno hablando del trabajo, luego lo junten y manden eso, ¿no? Un video bien editado. En el video no necesariamente tienen que aparecer todos ustedes. O sea, pueden recurrir a programas de animación, ustedes pueden recurrir a que, o sea, a cualquier formato que les permita presentar su propuesta de manera amena, ¿sí? Que hay un compañero que tiene una voz de locutor y él puede hacer la voz perfectamente, esas opciones son perfectamente válidas. Lo que yo voy a evaluar es que, digamos, en todos los integrantes del grupo tengan participación, obviamente, en la elaboración de ese producto. ¿Y cómo se va a evidenciar eso? Pues obviamente en el ejercicio de la coevaluación, en donde ustedes van a evaluar eso. Entonces, es preferible un formato que recurra a unas muy buenas estrategias de presentación y no un formato que sea bastante aburrido, donde sean ustedes hablando ahí y juntando pedacitos, porque realmente eso no aporta mucho al desarrollo del trabajo, ¿sí? O sea, ya la idea es que nos superemos con el primer ejercicio que hicimos para la presentación de la propuesta, ¿sí? Hay 2 preguntas claves que es importante que nosotros tengamos en cuenta acá. Y es cómo se articula nuestra propuesta con el diagnóstico que hicimos del problema y en qué radica su carácter innovador. ¿Sí? Esta primera pregunta es muy importante y por eso yo les había pedido que hicieran la lectura del análisis del principio de Pareto para el análisis de un problema. ¿La hicieron? Profe, sí. Ok. El principio de Pareto, pues es un tema importante, tanto en la parte, pues, de los diagnósticos que se hacen en las empresas para poder establecer prioridades y para poder comparar como las causas raíces de los problemas encontrados en esos diagnósticos, para poder establecer pues esas mismas prioridades. Entonces es una tabla donde se puede comparar el análisis, donde se pueden comparar diferentes alternativas a la vez y asimismo ir estableciendo las prioridades y las restricciones que se encuentran en cada uno de los problemas. Exactamente, exactamente, Hernán. Eso es lo que, sobre todo eso es lo que nos permite la aplicación del principio de Pareto. Y es optimizar la toma de decisiones y saber cuáles son las decisiones, en dónde es que yo puedo tomar la decisión clave para maximizar los resultados que voy a obtener, ¿sí? Entonces, Hernán nos resumió ahí bien el principio de Pareto, solo retomo algunos elementos. Sí, Luis. Profe, eso es como darle un zoom al problema. Pues es decir, eso lo que hace es que nosotros empecemos como a desglosar como ese diferente diagnóstico del que estaba hablando mi compañero Hernán, pero lo que busca es que nosotros le demos ese zoom a lo que realmente nos está haciendo llegar como a ese problema. O sea, que no seamos como tan macro. Y de hecho nos pasa pues como muy, pues así ya como muy particularmente en el trabajo de nosotros, porque siento que estamos abarcando muchas cosas, pero cada vez nos pides más como llegar a ese zoom Claro que y sí, como enfocar en una sola cosa. exactamente. Porque un problema puede tener muchas causas, como ustedes lo evidenciaron en las causas del problema, ¿sí? Pero no todas las causas tienen la misma importancia. Eso es lo que nosotros tenemos que pillarnos, o lo que nos permite pillarnos el análisis basado en el principio de Pareto, ¿sí? Que se aplica a muchas cosas. Miren, por ejemplo, algunos ejemplos. Este ejemplo es muy recurrente cuando hablan en los libros, cuando hablan del principio de Pareto, que es este que yo les señalo aquí, que dice el 20% del personal de ventas es el que obtiene el 80% del beneficio de la empresa, ¿cierto?
Si es el Sí. 20% el que me está generando la mayor cantidad de las ventas, ¿cierto? Entonces yo tengo que concentrarme en los factores que están ocasionando este 20% para mantener o maximizar el 80% de las ventas Los que ingresos. generen. Exactamente, ¿sí? Eh, el 80% de los ingresos pueden provenir a su vez de un 20% de clientes claves. Clientes claves me generan la mayor cantidad de ventas. Entonces, si yo voy si uno de esos clientes se me afecta, me va a generar unos resultados igualmente desastrosos porque es un cliente clave. Entonces yo tengo que ver como empresario si me pongo a gestionar el 80% de clientes que me compran poquito o priorizo el 20% de clientes que son los que son claves para mí. Obviamente aquí estamos hablando, esto no son matemáticas puras, ¿cierto? Cuando hablamos de un 80-20, lo que quiere decir es unos pocos factores me generan muchos resultados o me generan varias cosas, ¿sí? Entonces me permite maximizar los resultados y no ponerme a apagar incendios, ¿sí? Porque uno puede tener un problema con muchas causas, entonces si no determina cuáles son las causas claves, termina tratando de intervenirlas todas y en última sin intervenir ninguna, ¿sí? Esto aplica también para nuestra vida social. El 80% de nuestro afecto proviene de apenas una minoría de personas con las que son las que son realmente cercanas a nosotros, ¿sí? En redes sociales, del 100% de personas que uno puede tener una red social, con los que puede tener una conversación constante, pueden ser el 20% o quizás menos. ¿Se les hace natural eso? Sí, Se les hace familiar, perdón. A los sí, demás. profe. Ok, Sí, profe, claro, constantemente. eso. Entonces eso es lo que permite el principio de Pareto, muchachos, como ustedes bien lo entendieron. Este principio se puede formalizar ya más. Aquí están hablando de un problema relacionado con equipo de mantenimiento industrial, ¿cierto? Donde se está presentando un problema en relación con máquinas, con que las máquinas están paradas, ¿cierto? Entonces este problema puede tener muchas causas y aquí los que hicieron el análisis encontraron hasta 8 posibles causas o 8 posibles razones y las respectivas causas de por qué se está generando ese inconveniente, ¿sí? Pero como no puede uno hacer una solución que ataque 8 frentes, porque eso es poco eficiente, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Vamos a asignarle a cada una de esas causas Un una, porcentaje. exactamente un porcentaje que termina dándonos cuenta de cuál es la causa más importante, ¿cierto? Y entonces Ok. encontraron que buena parte del hecho de que las máquinas estén paradas está relacionado con un problema de formación de las personas encargadas de ejecutarlas, ¿cierto? Entonces, mire la importancia de este problema. Hay otros factores que intervienen, pero este interviene en gran medida. Entonces, mientras yo resuelvo los otros, es mucho más eficiente que me enfoque en este, que es el más importante y me va a generar una mayor solución del problema. Y estos los puedo ir resolviendo después, ¿cierto? Pero como tengo la toma de decisiones es rápida, pues tengo que priorizar cuál va a ser la más importante, ¿vale? Este análisis Profe, también, sí, una pregunta con respecto pues, a ese tema y también una observación. En el principio de Pareto nos da claramente pues como la forma, sí, la forma de optimizar pues el recurso y de podernos enfocar en el punto pues digamos como en el eslabón más débil o que más representa parte del problema para poder ser más efectivos, ¿cierto? sí,
Sin embargo, yo pienso que hay una parte que cuando uno entra a una empresa a hacer un diagnóstico, debe de ver todas las posibles causas que estén generando ese problema. O sea, no dejar algunos aparte y todo, sin mirar pues como todas las causas raíces de esos problemas, ¿sí? Sí, Eh, a lo que yo voy es que, por ejemplo, cuando nosotros estábamos haciendo el trabajo de grupo y tocamos un tema general que queremos abarcar, en el caso nuestro, pues lo voy a llevar, lo voy a traer acá a colación, que es el tema de la rotación de personal. Nosotros debemos de mirar todas las aristas desde la incorporación del personal, desde la selección, desde el entrenamiento, como todo eso que tiene que ver para poder enfocarnos en lo que queremos trabajar y así darle la solución al problema. claro que sí, Hernán. Sin embargo, fíjate que esas cosas que me mencionas pueden tener una causa raíz. Fíjate, por ejemplo, aquí en el ejemplo, que a pesar de que inicialmente eran 8 factores los que estaban interviniendo en el problema, luego esos factores tenían una raíz común, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esos que mencionaste ahí, todos están relacionados con un mismo proceso dentro de una organización que tiene que ver con gestión humana, ¿sí? Entonces, Exacto. en últimas terminaba teniendo que ver con un factor crítico, solo que se agrupó un poco más en el desarrollo del diagnóstico, ¿cierto? En la aclaración que se hizo de ese Ok. diagnóstico, ¿sí? Eh, Yo- lo importante es que, por ejemplo, uno no genere una propuesta en donde termine apagando incendios, es decir, tratando de abarcar todos los frentes pequeños, sino que se concentre en aquellos que son claves, Profe, ¿sí? Sí, hola, Luis. Perfecto, gracias, profe. no sé si de pronto, ya que estamos hablando pues como de ese tema puntual, pudiera dar como poder llegar a ese punto que es el que siempre hemos querido encontrar, pues como con base a todo lo que nos has venido enseñando y pues como con todas las pautas. Sí, ¿Qué pasa? Yo, yo quiero tener claro, y no sé si me puedas ayudar con eso, y es que a nosotros nos dicen que hagamos un análisis del problema, en donde en un análisis del problema se tienen diferentes causas y efectos para poder llegar al problema central, sí, ¿cierto? sí, El problema central de nosotros terminó siendo la alta rotación de personal, ¿cierto? correcto. Seguido de nosotros empezamos a hacer un análisis del entorno en donde tuvimos en cuenta todas las variables de las causas y de los efectos, Sí, pero no nos hacen llegar a una sola puntual que yo ya creo entender qué es lo que nos estás diciendo. ok, Sé que de algún modo nos estás queriendo decir, es como, sí, muchachos, yo sé que ustedes están trabajando en la contratación, están trabajando en la motivación, están trabajando, yo sé que todo eso hace parte de esa alta rotación, pero yo necesito que ustedes me digan que realmente lo de la alta rotación de personal es que el contrato que tienen en esa empresa que ustedes están trabajando, hay una cláusula puntual que todos los empleados están en desacuerdo. No sé si de pronto es eso lo que quieren. O bueno, no, lo que quieren no. O sí, lo que quieren sí, porque finalmente provee, si nosotros nos vamos a mirar lo del análisis del problema, el análisis del problema sí hizo que nosotros sacáramos como todas esas variables para poder llegar a la alta rotación. Entonces, yo sé que en diferentes ocasiones nos has reforzado como no quiero que lo hagan así global, sino que se enfoquen a uno, pero para nosotros ha sido como un tema de debate porque sí nos hemos sentado a mirar ese punto, o sea, ese único punto que haga que se genera la alta rotación en ese establecimiento, pero no hemos ido o no hemos llegado a ese nivel tan profundo porque hemos hecho diferentes estudios, diferentes análisis y decimos, no, es que todo es motivación, contrato, o sea, hemos llegado a esa conclusión y hemos como tratado de entender. ok, sí, entiendo lo que me estás planteando ahí. Miren, ustedes pueden generar una propuesta integral. O sea, integral me refiero es a que la propuesta pueda tomar en cuenta
algunos otros elementos de lo que está causando el problema, ¿cierto? Porque la solución de esos otros elementos permita solucionar el problema. Pero lo importante es que ustedes no pierdan de vista de todos los elementos que están interviniendo en el problema, cuál es el problema, cuál es el elemento que es crítico, o sea, el que es más clave. Voy a tratar de dar un ejemplo. Ustedes tienen un problema de rotación de personal y supongamos que ustedes, después de hacer el análisis, encontraron que hay dos factores que son los que están interviniendo fuertemente dentro de la rotación de personal, dentro de la alta rotación de personal en una empresa, y uno, es que la remuneración que reciben los trabajadores es baja comparado a lo que hacen empresas del mismo sector. Entonces eso Ok. hace que los trabajadores inmediatamente puedan vincularse en otras empresas, lo hagan porque no les interesa lo poquito que le pagan en esta. ¿Sí? Ok. Y ustedes encontraron Eh, también que en otra razón, esa es una razón, y la otra razón es que hay un mal diseño de cargos. ¿Sí? ujú. Tengo trabajadores con muy... Edición de perfiles, sí. Eso. Tengo con unas cargas muy suaves y otros que realmente están sobreexplotados y son esos cargos los que están rotando más, ¿cierto? Entonces luego tengo que reubicar trabajadores y eso me genera unos costos adicionales, ¿sí? Ok. Sí, Entonces, sí, qué pena, profe. De hecho, en conversación pues como con mis compañeros, Sandra, que es una de las integrantes de nuestro equipo, hizo un aporte demasiado válido que fue lo que nos estás enseñando del análisis de Pareto. ¿Por qué? Porque es que cuando llegamos al análisis de Pareto y donde llegamos y decimos, bueno, no, entonces hay de un montón de casuísticas que nos están generando la alta rotación de personal. Entonces, pues según lo que tú nos estás diciendo, entiendo yo, vamos a colocarle un peso a cada una de estas para poder llegar a cuál es la que sea el peso mayor o la que está haciendo que se genere esa alta de rotación, pero como por porcentajes. Y si nos damos cuenta que una de esas casuísticas tiene el mayor porcentaje, entonces, pum, vamos a trabajar sobre la solución de esa. Pues sí, te logro entender. exactamente, que le dan prioridad Ok, porque ustedes ya tienen claro de que hay muchas cosas que están fallando, pero esta es la falla grave, ¿sí? ok. Yo creo que, pues no, en este momento no lo recuerdo. Si lo consulto nuevamente y lo recuerdo, pues te envío, profe, algo que yo en algún momento trabajé, que fue sobre un proyecto Kaizen. No sé si alguien tiene conocimiento de eso. Y ese proyecto hace que uno llegue a ese detalle mínimo y tiene como espinas de pescado y todo eso, pero hay uno de esos formatos que es como un análisis que va a hacer que yo diga, esta es la prioridad en la que tengo que trabajar. Y El si no, Pareto, Luisa, sí, el Pareto hace parte del sistema Kaizen. El Pareto, la espina de pescado, la lluvia de ideas, son como herramientas que el sistema Kaizen y el sistema de 5S también tienen. trae exacto, dentro de la implementación para poder llegar a esos focos y a esa parte específica de los problemas. Sí, Eso es así muy es. chévere. Exactamente, eso es lo que uno tiene que fijarse, cuáles son los problemas claves que tienen que intervenir. Miren, se les va a dar un ejemplo de política pública, pero que nos sirve para ilustrar esto. Hay algunos mandatarios como presidentes o gobernadores que suelen hacer reuniones periódicas, digamos, con las comunidades para solucionar los problemas de la gente, ¿cierto? Entonces, por decir algo, hacen una reunión y entonces la gente le habla de los problemas, de la inseguridad, le habla de la falta de empleo, le habla del tema del agua potable, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Este mandatario dice, esta comunidad tiene un problema de inseguridad, bueno, mándeme tantos policías para acá, el tema es del agua potable, bueno, vamos a hacer esto, el tema es de desempleo, listo, vamos a tomar esta medida, ¿cierto?
Y eso se llama microgerencia, pero la microgerencia tiene un gran inconveniente y es que no ataca los problemas estructurales. Entonces este mandatario puede parecer muy eficiente porque se reúne con la gente y le resuelve los problemas puntuales, pero los problemas estructurales, que son los que debe intervenir, se le escapan, ¿cierto? El problema no es que en una población específica haya un tema de inseguridad, el tema es cómo soluciona el tema de inseguridad, ¿cierto? Dentro de un ámbito mucho más amplio, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores que yo tengo que intervenir como mandatario frente a esos, ¿cierto? Eso me implica pensar estratégicamente en cuáles son las raíces profundas del problema que yo tengo que intervenir. Por lo tanto, si me pongo a apagar incendios, se me puede estar escapando el problema grande que yo quiero hacer, ¿sí? Eso es básicamente la enseñanza que, que, que nos queda de hacer el abordaje de un problema con base en el principio de Pareto. No todas las causas tienen la misma importancia. Entonces, ¿cuál es la que yo voy a intervenir? Profe, pero ¿sabes de pronto qué fue lo que pasó ahí? Que nació esa confusión porque inicialmente empezamos trabajando en algo y empezamos es qué trabajo vamos a tomar de cada uno de nosotros, cuál vamos a tomar, ¿cierto? Sí, Desde, pues teniendo en cuenta eso, nosotros abordamos uno de los problemas que tenía nuestra compañera y abordamos una propuesta de un compañero que también pues quería como contarnos sobre un proyecto. Y sí, dentro de ese proyecto estaba ese plan de capacitaciones, pues ese plan como de una empresa motivacional, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros lo vimos como, bueno, entonces nosotros que somos empresas que queremos ayudarles a otras empresas, vamos a tener en cuenta los siguientes ítems, uno, dos, tres, ¿cierto? sí, Pero a medida de que fuimos avanzando en la materia, eso se empezó a pagar, se empezó sí, a pagar y se empezó a pagar, porque a lo último lo que nos estaban pidiendo es, venga, no, es que lo que yo les estoy pidiendo es, búsqueme cuál es el problema raíz, o sea, uno de tantos problemas que hay uno que está haciendo que todos se vayan de la empresa, o sea, que genere la alta rotación. Entonces, ese solo problema es el que vamos a abarcar. Entonces, ese proyecto de, venga, ayudemos macro, la empresa, en tema de contratación de perfiles, eso se fue apagando porque finalmente lo que necesitábamos era, venga, muéstrame cuál es el contrato. Pues, no sé si de pronto me hice entender. Sí, Luisa, pero no tienen que abandonar eso. Lo importante es que ustedes no pierdan de vista cuál es la prioridad. Voy a poner a retomar el ejemplo del que estaba hablando ahorita. Yo puedo encontrar que hay una rotación de personal, digamos, por dos causas grandes. Porque no haya un buen sistema de compensación y porque no haya un buen diseño de cargos, ¿cierto? Entonces todo eso me está causando una desmotivación y finalmente el problema que es la rotación de personal. Y entonces mi Sí. propuesta es hacer un programa de bienestar laboral para los trabajadores, ¿cierto? Para que esas políticas de bienestar laboral incidan en la rotación. Pero ojo, yo tengo que tener presente algo. Si hay un problema de fondo, que es un mal sistema de compensación, o tengo un problema de fondo, que es un mal diseño de cargos, así yo haga un programa de bienestar laboral, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no estoy atacando la raíz importante del problema. ¿Sí? Eso no quiere decir que no pueda hacer el programa de bienestar laboral, claro que sí, va a ser bienvenido, pero no puedo perder de vista cuál es el problema fundamental que me está causando el fenómeno que yo estoy haciendo. Es que aquí, Ok. Luisa, y por eso este ejercicio es bien interesante, porque ustedes aquí ya se están retando como Hola, consultores. Eh, profe. Hola, Sandra, ustedes aquí ya se están retando como consultores, porque un consultor lo que hace es que determina dentro de los muchos asuntos que están interviniendo en una situación, por dónde es que hay que empezar, ¿cierto? Y en dónde es que hay que generar la propuesta para que el problema se solucione de manera estructural. Ok. Eh, Alguna vez una propuesta que había escuchado de los estudiantes hablaba de un día de la familia en los trabajadores, pero no recuerdo cuál grupo, ¿cierto? Y ahí era donde yo les hacía la observación
de que muy chévere el Día de la Familia para los trabajadores, pero que habían problemas que no se solucionaban de esa manera, ¿sí? Por ejemplo, que el tema de que había un problema de desmotivación en los trabajadores, entonces la solución era llevarles un coach. Yo les decía, eso depende. Si en la empresa hay un mal clima laboral porque realmente no se saben gestionar los conflictos, así usted lleve un coach para que motive a la gente, el problema de fondo va a seguir y el problema no se va a solucionar, ¿cierto? Entonces su solución está desconectada del problema, del diagnóstico. Ok, sí. Entonces, muchachos, retomando esto, retomo la diapositiva. Lo que espero en esa propuesta, o lo que se espera... Profe, voy a decir algo. Sí, Sandra, déjame terminar la idea y ya te doy la palabra. Ah, listo. Gracias. Lo que se espera, muchachos, es que ustedes logren mostrar cómo su solución se articula con el diagnóstico que hicieron del problema. O sea, ¿por qué su solución no es cualquier solución? ¿Cómo esa solución está pensando en el diagnóstico que hicieron? ¿Vale? Eso es lo que va a darle contundencia a que ustedes no se inventaron lo primero que les salió, sino que tienen en cuenta la información previa que hicieron para el diagnóstico. Ahora sí, Sandra. Sandra, tienes la palabra. Sí, profe, lo que dice Luisa es muy... Sí, profe, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Ahora sí, ahora sí. Profe, sí, profe, entonces que yo quería decir es que, por ejemplo, o sea, nosotros tenemos varias cosas, queremos tomar la idea de Hernán, que es súper buena, entonces podríamos enumerar según el Pareto el orden de las prioridades y pues ponernos el trabajo de la solución en la primera, pero sí, igual se lo podríamos mostrar, o sea, porque no queremos sacarnos el trabajo, queremos dejar toda la información que hemos tenido y organizado toda la base que hemos hecho de la empresa que quiere montar Hernán, que es una propuesta porque queremos que sea algo real, así como usted nos dijo, algo que sea una solución para alguien a lo lejos o aquí mismo, pero entonces lo podemos enumerar y dejarlo en el informe o lo tenemos que sacar. Sandra, sencillo. Muestren, o sea, ustedes verán cómo lo hacen si ustedes lo quieren enumerar, porque el análisis de Pareto no fue una exigencia en el desarrollo de este trabajo, ¿sí? Pueden, ustedes pueden manejarlo como ustedes lo deseen. Lo importante es que No, ustedes logren demostrar que están atacando el problema desde los factores claves que lo están generando, ¿sí? En esa empresa. yo creo, Sandris, que ese análisis de Pareto es como una herramienta de ayuda. Es como Claro, una herramienta exactamente. de ayuda para nosotros poder llegar a ese foco. Exacto, como bien lo podemos enumerar, pues como para que el profe tenga claridad que nosotros sí hemos estado pues ahí como buscando las diferentes pues problemas o no sé, cosas así, creo que es como para llegar a ese foco, más como para llegar a Exactamente. ese Eso es lo que permite un análisis de Pareto, el foco de la solución. Ustedes pueden hacer otras cosas, pero no pierdan de vista, dentro de ese análisis, cuál es el que está causando más el problema. Sí, se van a encontrar que uno en cualquier situación es capaz de encontrar que aunque hay muchas causas, hay unas que son más importantes que otras. Entonces, la habilidad o la competencia está en poder detallar cuáles son esas causas. Si quieren que se les sea totalmente franco, muchachos, creo que esa capacidad es lo que distingue a alguien que es un buen gerente de alguien que no. El que es capaz de poder ver, distinguir lo importante de lo accesorio, de lo superfluo, ¿sí? Es eso.
Bueno, Sí. voy a pasar a lo segundo, y es que ustedes deben mostrar en esa propuesta, muchachos, en qué radica el carácter innovador de la misma, ¿sí? Porque hay cosas que ya se han intentado, ¿sí? Hay soluciones que ya sabemos que sirven, pero ¿de qué manera nosotros estamos tratando de generar soluciones que le apunten a lo diferente, a lo que todavía no se ha experimentado? ¿Sí? Aquí es donde, digamos, nosotros realmente nos estamos retando para dar algo más de lo que ya tenemos, para dar algo más de lo que está en los libros, de lo que está en el conocimiento previo que teníamos, ¿sí? Y este carácter innovador, muchachos, va a surgir ¿de dónde? Del análisis que ustedes hagan de cómo se ha solucionado ese problema en otras ocasiones y de la creatividad que ustedes tengan para poder traer a colación ideas que ustedes consideren que pueden ayudar a intervenir mejor esa situación inicial, ¿sí? Este es nuestro referente, ¿sí? Este es nuestro referente, o este siempre fue nuestro referente desde el inicio del núcleo, apuntarle a la innovación. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a mostrar en qué consiste ese carácter innovador de la propuesta como tal? ¿Sí? Hay unos grupos que tienen un avance bien importante con respecto a este asunto. Por ejemplo, hay un grupo que está trabajando una aplicación que me parece supremamente interesante, ¿cierto? Bueno, cómo desde las soluciones que cada uno en este momento está generando, le apuntará a esto. Hubo un proyecto que me pareció a mí bien interesante hace poco, y fue un proyecto que se basaba en un problema de selección de personal y generaron una propuesta de selección de personal basada en una herramienta que funcionaba en mercadeo que se llama Storytelling. Y que es contar historias, ¿cierto? Eso es una herramienta que provenía del mercadeo y estas personas dijeron, esto que funciona o es tan efectivo en mercadeo, ¿por qué no intentarlo en gestión humana? Y montaron un plan de inducción, de capacitación y entrenamiento en una empresa basados en una herramienta que venía del mercadeo. Ellos hicieron el rastreo y realmente esa herramienta no se había utilizado, pero le veían unas ventajas iniciales que dijeron, ¿por qué no podrían funcionar acá? Entonces, ese punto de esto que no se había pensado hasta ahora para este asunto, ¿por qué no lo intentamos acá? Y lo llevaron hacia allá. Me pareció un proyecto bien interesante y que le apuntaba a ese carácter innovador. Entonces, tengan presente mostrar esto también en la elaboración de esa propuesta, muchachos. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? No, Ok. Nada, No, señor. Gracias. Bueno, lo otro, muchachos, va a ser la preparación de la muestra. Entonces, para la muestra, tenemos 10 minutos máximo. ¿Listo? O sea, ese es el máximo. Se van a reunir con el profesor Harold Tavera. Este profesor es el otro profesor que está en el laboratorio de ideas, o sea, él llevó con sus estudiantes el mismo proceso que nosotros llevamos. Yo voy a esa reunión con los estudiantes de él y la idea es que ustedes hagan la presentación ante él. Yo voy a estar con con los estudiantes de él. Y yo posteriormente pues veré la grabación de cómo fue el encuentro que ustedes vivieron con este profesor. ¿Sí? Entonces, discúlpenme.
Em, la pregunta clave frente a esta muestra final es esta: ¿de qué modo vamos a causar impacto para que la presentación sea amena e interesante? En el caso de presencial, ¿cómo ha funcionado esto? Nosotros hemos hecho una especie de feria y lo que le hemos pedido a los estudiantes es que no sea la presentación, no sea una exposición. Entonces, el típico formato de un stand con la gente ahí y hablando del asunto no es lo que pedimos, eso es muy convencional. Le hemos dicho, haga cualquier otra cosa que no sea eso, ¿cierto? Salgámonos un poco del molde y hagamos de que las personas puedan vivir la experiencia del problema de la manera como se las presentemos. Ese reto ha causado unas transformaciones maravillosas en la manera como se han explorado otras maneras de dar a conocer la información, ¿sí? Ese reto también lo trasladamos nosotros a la virtualidad. Nuestro modelo para pensar esto, muchachos, no es nuestro. Este modelo viene de los museos interactivos. No sé si alguno de ustedes conoce el Museo Casa de la Memoria. No, Hernán no lo conoce. ¿Alguno lo No, conoce? profe. Yo tampoco lo conozco, la verdad. No, señor. No. Yo quiero pensar que hay alguien en este grupo que fue al Museo Casa de la Memoria. A ver, alguien ¿Dónde queda? escribió, a ver quién salva a la patria aquí. No, Diego tampoco. ¿Dónde queda? A No, ver, ubíquenos. yo sé Bueno, que queda cerquita de la estación Bicentenario de tranvía, pero nunca he ido. bueno, muchachos, salgan del sur del Valle de Aburrá, por favor. Queda en todo el centro, tal cual como lo dijiste ahí, cerca de la estación Bicentenario, cerca de la placita de Flores, detrás del Teatro Pablo Tobón Uribe. ¿Sí? Este museo, muchachos, por favor vayan, No es pasa gratuito. Es gratuito, les aconsejo que vayan este fin de semana porque se van a llevar unas ideas maravillosas de lo que es un museo en donde tú todo el tiempo estás interactuando con la información. O sea, usted en ese museo tiene que tocar, tiene que ver, tiene que sentir, oír, ¿sí? Para que la información le llegue. Entonces no es la experiencia aburrida en donde usted es pasivo con la información y espera que el otro se la diga. De hecho, no hay ningún expositor ahí propiamente, sino que usted es el que interactúa con la información. Ese modelo de museos interactivos a nosotros nos inspiró para decir, vean, hay otra manera en que usted puede hacer la presentación, logrando de que quien la recibe tenga que, digamos, se vea involucrado en ella. Y uno podría pensar, bueno, eso funciona muy bien en presencialmente, pero virtualmente es otra cosa, y no. Desde 2 periodos anteriores que hemos venido con este núcleo, ha habido unos grupos que han hecho unas cosas maravillosas, en particular uno que me tocó a mí el periodo pasado, que es supremamente orgulloso de lo que hicieron las compañeras. Es un proyecto que se llama 5C, e hicieron una presentación en donde a medida que usted le iba dando clic, se iba enfrentando a diversas alternativas de situaciones, de tal manera que a partir de esas situaciones, si usted estaba errado o estaba acertado, ellas fueron mostrando el problema y fueron mostrando la solución que querían. Fue realmente maravilloso lo que ellas hicieron y cómo lograron salirse de lo convencional para presentar su propuesta. Entonces, el reto de ustedes, muchachos, es cómo en esos 5 entre esos 5 y 10 minutos que van a tener para presentar lo que fue su problema y la propuesta de solución, ¿sí? Van a lograr impactar a este profesor y al público, o sea, a los demás compañeros, para que les entiendan bien por qué esa solución resulta innovadora de cara al problema que ustedes habían detectado, ¿sí? Entonces, aquí son válidas todas o sea, atrévanse a ser un poco arriesgados en la manera como van a presentar esa información para que la hagan muy amena y muy interesante. He tenido ocasiones presencialmente unos compañeros que llevaron uno de los muchos ensayos que hicieron para presentar su trabajo, fue con títeres. El impacto fue maravilloso, ¿cierto?
pero realmente hay muchas maneras en que ustedes podrían lograrlo y la idea es que hagamos como esto es un laboratorio de ideas, hagamos el experimento de mirar de qué manera podemos lograr esto. Preparen esa actividad para que se saquen un 5 con el profesor Harold. Bueno, Profe, sí, yo te hago una pregunta. Lo que tú nos estabas contando de las chicas, tú de pronto no nos lo puedes compartir como para que nos des ideas. ¿Por qué te lo digo? Realmente, profe, yo soy muy sincera. Nosotros hemos estado súper activos porque realmente hemos estado muy activos. Ha sido una materia que no, pues, o por lo menos a mí me ha tenido en el sentido de que todos los días estoy leyendo algo, todos los días estamos escribiendo algo, etcétera. sí, Pero creo que hay una diferencia y no me quiero limitar, pero sí, creo que hay una diferencia demasiado notoria entre personas presenciales y personas virtuales, ¿cierto? No sé sí, si de pronto estabas hablando de las personas presenciales, pero sin embargo, yo, por ejemplo, cuando a medida que íbamos hablando en esta videoconferencia, les escribí a mis compañeros, tengo una idea y tengo una idea, pero creo que vamos a tener que pasar por un diseño por un curso de diseño, vamos a tener que pasar por un montón de cosas para poder llegar a eso, porque finalmente nosotros estábamos mirando, no nos podemos reunir, hacer videos así pegados, porque realmente, aparte de que es algo que no queremos ver, es algo que se ve muy poco profesional o muy poco interesados y no es lo que queremos hacer. ok. Tenemos una que está en otra ciudad, pues tenemos varias cosas, pero no sé si de pronto nos puedas compartir esos ejemplos como para nosotros tener como otra base u otras alternativas y poder saber cómo podemos llegar a eso, porque también queremos llegar, pero creo que hay cosas que de pronto nos pueden valer plata o que nosotros no sabemos hacer o que, no sé. Yo lo voy a subir con un riesgo. Y es que, bueno, les puedo subir la presentación porque no tengo la grabación de cómo ellas lo presentaron, ¿sí? Sí. Pero, digamos, la presentación que ustedes van a ver ahí es una presentación muy bonita, pero realmente no habla de cómo la ejecutaron ellas, que fueron muy Ok, no, bacanas, ¿cierto? no, profe, pues entonces yo... Pero se las puedo subir porque, mira, Luisa, yo pensaba también que era muy diferente y que no se podía hacer, pero cuando los estudiantes uno los reta, o sea, cuando ustedes se sienten retados, ustedes lo terminan sorprendiendo a uno con unas cosas muy bacanas De y acuerdo. atrévanse, ¿cierto? Luisa, si ya se hizo la infografía y quedó con un diseño semiprofesional, se puede hacer otra cosa, tranquila. Eso, son 10 minutos. De qué manera podrían ustedes hacerlo? Yo Eh, yo tengo una idea y se la voy a decir. Bueno, no, mentira. no, déjenla para ustedes que sea una sorpresa este asunto, ¿sí? Pero estoy Sí, seguro que siempre que hemos lanzado ese reto, la gente ha respondido y ustedes seguramente no van a ser la excepción, muchachos. Entonces, atrévanse, yo se los puse en el mensaje, atrévanse, es un ensayo, ¿cierto? Es un laboratorio. Entonces, siempre hemos hecho las cosas así y bueno, vamos a intentarlo por este lado. Si no funcionaron, bueno, pero al menos intentamos irnos por un camino diferente y eso es lo que va a ser valioso en el desarrollo de esta propuesta. ok, gracias, profe. Profe, Sí, una cosita. sí. Resulta que nosotros del grupo 1 no pusimos el correo con los nombres y esto. Eh, Definitivamente no hay nada que hacer. Sí, todavía no se acaba el día, Alejandra. El Ah, grupo, ok. ahorita me lo acabo de mandar El Isabel. 1. Ok, el grupo uno, listo. Ahorita me lo Sí, mandó señor. Isabel. Ya contigo sería el otro grupo. Faltarían 2 grupos. Creo que por ahí Vale, estaba profe, ya te Diego. lo voy a pasar. Diego creo que estaba por ahí. Diego, tu grupo no ha mandado la información. Si de pronto estás escuchando. O si está Lorsi, que son del mismo grupo. Usted no ha mandado la información. Lorsi, ¿estás por ahí? Bueno. Sí, Eh, señor. Profe, hola. ah, Hola, bueno. profe.
Lord, si no has mandado tu grupo no ha mandado la información, pilas, porque si no se quedan sin sustentar. Bueno. Sí, Diana lo subió, no era la información que pedía de todos. El de ustedes es el de Diana Marcela Henao. Sí, señor. Lo estaba Ella lo confundiendo envió. lo estaba confundiendo con otra Diana. Retiro mis palabras, listo. Ok, profe. Listo. Profe, hola. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Muy bien. Una pregunta, con respecto a la dinámica del lunes, ¿todo el grupo se conecta o nos asignan un horario específico a cada uno de los grupos? Yo les voy a asignar un orden y ese orden es en el que ustedes me mandaron la información. El primero que me mandó la información, o el grupo que me mandó la información primero fue Daniel Bedoya. Entonces arrancamos con el grupo de Daniel y ahí me voy, ahí voy haciendo toda la organización y en ese orden hacen la presentación. ¿Sí? Punto de partida, 7:30. A las 8. A las 8 Ocho. arranca la sustentación. Sí, porque a las 8 de la noche era el horario en el que podía el profesor. Entonces esa sí va a ser 8 de la noche. Muchas gracias. No, Daniel, con todo gusto. Perdón, Andrés. Con todo gusto. Bueno, entonces faltan 2 grupos, fíjense, por favor, muchachos. Nuevamente, Lord, si me disculpas, lo estaba confundiendo con otra Diana. Bueno, Diego, yo ya les he dejado un mensaje, no te has inscrito en el grupo para que lo tengas presente, si no, no te van a llegar las calificaciones, listo. De pronto, Lord, si le puedes indicar a Diego dónde se hace la inscripción para que por favor solucionen ese asuntico. Bueno. Ok, Hasta hace unos profesor. días que mire, Diego todavía no estaba inscrito, listo. Bueno, muchachos, si no es más, vamos a dar por concluida hoy esta reunión, pero yo quedo muy pendientes a sus preguntas para el desarrollo de las actividades que faltan. Nuevamente les hago el llamado a las personas que se conectaron un poco tarde para que por favor estén pendientes del test de salida porque lo deben presentar antes del 30 de julio, ¿sí? No es que lo tengan que hacer ya, la idea es que vivan este proceso de la propuesta, pero sí este fin de semana, puede ser el domingo, de una vez abran y ejecuten el archivo y si tienen algún problema, inmediatamente me escriban para que lo solucionemos porque el 31 de julio tiene que estar todo reportado. Entonces, si hay algún problema después de eso, realmente yo ya no tengo forma de intervenirlo directamente, sino que toca hacer todo un proceso con el director de programa y eso es bastante engorroso. Entonces, para evitar eso, vamos a irnos muy, muy bien con la preparación de estas actividades para que no tengan ningún inconveniente. Si no es más, muchachos. Profesor, qué pena, ¿cómo está? Hola, Daniel. Profe, yo sí tengo problemas con eso, porque Sí. digamos el test que se hizo primero, como yo no tengo Windows ni cerca a alguien que tenga Windows, me tocó hacerlo de una manera pues no muy particular y yo no tengo el archivo original. Entonces no tengo cómo sacar el test de salida. El test de salida está colgado en la misma trabajos y tareas y ya te lo deja ejecutar porque está dentro de las fechas. Hay una opción de Office en línea en donde puedes ejecutar el test, ¿sí? Yo Inténtalo. también lo intenté y tampoco me permitió. ¿No te dejó intentar por el...? No. Entonces vamos a programar una reunión tú y yo en la que podamos abrir juntos el archivo de tal manera de que puedas solucionar ese asunto. Si no, hay que buscar hacerlo en otro PC, pero yo ya he tenido la experiencia de abrirlo en el Office Online, entonces no sé exactamente qué fue lo que pasó en tu caso. Sí, lo abrí en Office Online, no me permitió. Me permitía verlo, más no me cargaban las macros. Bueno. Porque como es un archivo macro, no lo permite abrir. Bueno, en últimas, Daniel, hay que
podrías apoyarte, por ejemplo, en un compañero que te lo pueda ejecutar mientras va respondiendo las preguntas, o mirar si hay forma de que puedas conseguir un computador con Windows y que puedas ejecutar el archivo. Pero en todo caso, Pero para hacer sí. el test de salida no es necesario tener el análisis de inicial. Pero ese ya lo hiciste. Entonces retomas los resultados que tuviste en la primera entrega que hiciste y los comparas. Ok, perfecto. Sí, no es necesario que los tengan que poner, es el análisis de cómo estaba al inicio y cómo terminó al final. Perfecto. Muchas gracias. Vale, de todas maneras, Profe, escribas cualquier cosa. Bueno, Listo, Martín, gracias. hola. profe, una pregunta de un minuto antes de retirarnos. No hay problema. Con respecto a la coevaluación, yo debo hacerlo sobre cada uno de los integrantes de mi grupo, ¿cierto? Así es. Ok, gracias. Sí, y explicando por qué le asignas esa evaluación, ¿sí? Ok. Y el criterio va a ser los acuerdos que ustedes mismos definieron, ¿sí? ¿Qué tanto fue el cumplimiento con base en eso? Listo, perfecto. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, muchachos, entonces, si no es más, vamos a dar por concluida esa reunión y entonces quedamos pendientes para el día lunes, la reunión con el profesor Carol. Bueno, una feliz noche para todos ustedes y que descansen mucho. Igualmente, profe, Gracias, profe. gracias. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, Buenas hasta luego. noches. A ustedes, Hasta luego, muchachos, hasta luego. por